Kylie Rollers estaba perdida en sus pensamientos, mirando por la ventana de la sala del hospital, disfrutando de un momento de paz lejos del ajetreo. De repente, la voz aguda de la enfermera Seleyan rompió el silencio. Seley tenía una manera de hacer sentir su presencia, a menudo no de la manera más agradable. «¿Qué estás haciendo, Kylie?», preguntó Seley, con un tono mezclado con desaprobación, parada allí con las manos en las caderas. Kylie se volvió un poco sorprendida pero serena. «Solo estoy echando un vistazo afuera», respondió con calma, sorprendida por el abrupto interrogatorio de Seley. «¿Y por qué es eso durante las horas de trabajo?». Seley siguió adelante, entrecerrando los ojos con sospecha, como si Kylie le debiera una explicación sólida por su breve distracción. Tomada un poco por sorpresa, Kylie buscó las palabras adecuadas. «He notado un perro», comenzó, recuperando su confianza. «Sigue apareciendo en la entrada del hospital, permanece allí día tras día, la curiosidad aumenta». Seley se acercó a la ventana y miró hacia afuera. «No veo ningún perro», dijo, volviéndose con una sonrisa de complicidad, casi como si hubiera pillado a Kylie mintiendo. Seley siempre había sido dura con Kylie, impulsada por unos celos ocultos de la calidez natural de Kylie y su conexión con todos los que la rodeaban. A diferencia de Seley, Kylie tenía el don de hacer que los pacientes y el personal se sintieran cómodos, algo que Seley, con toda su experiencia, no podía igualar. En sus 2 años como celadora y solo unos pocos meses en este hospital, Kylie se había convertido rápidamente en una de las favoritas. Su amable presencia contrastaba marcadamente con la inquietud que a menudo acompañaba a Seley. Seley sacudió la cabeza con incredulidad y se alejó. Sus tácticas habituales no afectaron a Kylie, cuyo comportamiento tranquilo permaneció imperturbable. La fuerza y la bondad de Kylie estaban profundamente arraigadas en su educación, moldeadas por su abuela, que era más que una simple familia para ella. Ella fue la mentora, confidente y mayor influencia de Kylie. Criada en un hogar único por su abuela, Kylie creció comprendiendo que sus padres simplemente no estaban preparados para ser padres. Esta falta de estructura familiar convencional no la hizo sentir privada, en cambio, fortaleció el vínculo entre ella y su abuela, creando una base de amor y comprensión que influyó profundamente en Kylie. La compasión y la paciencia que Kylie mostró todos los días en el hospital fueron un reflejo de las lecciones de vida y el cuidado que experimentó mientras crecía. Cuando su abuela creció, Kylie asumió naturalmente el papel de cuidadora, un papel que le parecía una segunda naturaleza. La experiencia no solo los acercó, sino que también dotó a Kylie de habilidades que luego definirían su carrera. Mientras tanto, Seley se detuvo en el pasillo, observando a Kylie desde la distancia antes de dirigirse hacia la estación de enfermeras. Era bien sabido entre el personal que Seley tenía una relación única con James Wellington, el jefe del departamento. A pesar de su estado civil, Seley parecía navegar su dinámica con cierta confianza. Mientras Kylie continuaba con sus deberes, los pensamientos sobre el misterioso perro que seguía apareciendo en la entrada del hospital ocuparon su mente. Después de refrescar el agua de su cubo de trapeador, pasó a limpiar la sección más prestigiosa del hospital, las salas VIP. Reflexionando sobre la curiosa presencia del perro y lo que podría significar en la sección VIP del hospital, Kylie limpió las habitaciones de pacientes adinerados que disfrutaban de beneficios como habitaciones privadas equipadas con televisores y acceso a Internet. A pesar de estos lujos, Kylie creía que todos merecían el mismo nivel de atención. Al entrar en una de estas habitaciones, se dirigió amablemente al ocupante. «Disculpe, señor Clark, ¿puedo limpiar aquí? Seré rápido y me quitaré de su camino en poco tiempo». El señor Clark, luciendo cansado pero agradecido, respondió calurosamente. «Por supuesto, Kylie, adelante. No me estás molestando en absoluto». Agradecida por su comprensión, Kylie se puso a trabajar. Durante las semanas que el señor Clark estuvo en el hospital, Kylie notó su soledad con pocas visitas. Un día entabló conversación con él y descubrió que detrás de su comportamiento tranquilo había un hombre ansioso por charlar. Cuando abordaban los temas correctos, sus conversaciones revelaban la soledad oculta de Walter, lo que llevó a Kylie a hacerle compañía siempre que podía.
Sin embargo, cuando la jefa de enfermeras notó sus frecuentes interacciones, preguntó sobre la identidad de Walter. Kylie supo por ella que Walter era un rico hombre de negocios que había elegido este hospital público por su sencillez. A pesar de su capacidad para permitirse una atención más lujosa, después de este descubrimiento, la jefa de enfermeras le aconsejó a Kylie que limitara sus interacciones con Walter y se concentrara en sus deberes. Respetando los deseos de su superior, Kylie cumplió y se aseguró de que sus visitas a la habitación de Walter fueran breves y estrictamente profesionales. Disculpándose por cualquier molestia y atendiendo rápidamente a sus tareas antes de irse, mientras Kylie hacía su trabajo, Walter, luciendo un poco más cansado de lo habitual, preguntó con una sonrisa débil: «Kylie, ¿podrías decirme cómo está el clima afuera?» Kylie miró por la ventana antes de responder. «Hoy hay un poco de mezcla, señor Clark. No está completamente soleado, pero entra un poco de luz», comentó. «Es bueno escucharlo. Un poco de sol siempre levanta el ánimo, ¿no?», comentó Walter, tratando de encontrar algo de consuelo en sus palabras mientras Kylie asentía y continuaba limpiando. La tranquilidad del momento se vio abruptamente interrumpida. La puerta se abrió de golpe y entró una mujer con una presencia imponente, su expresión de impaciencia apenas contenida. Era Donna, la esposa de Walter, conocida por su lengua afilada y su temperamento aún más agudo. «Sin ninguna broma», Donna espetó, «¿no puedo tener un momento a solas con mi marido? Parece que esta habitación siempre está llena de gente». Kylie, acostumbrada a las entradas abruptas de Donna, asintió levemente y rápidamente salió, no queriendo convertirse en el blanco de su disgusto. Había oído rumores de sus colegas sobre el carácter difícil de Donna y las especulaciones en torno a sus motivos. Dada la riqueza de Walter, Lindsay, otra ordenanza, a menudo comentaba la situación con un toque de cinismo, sugiriendo que Donna se beneficiaría significativamente de la enfermedad de su marido. Kylie, sin embargo, prefirió mantenerse alejada de esos chismes. Creía en centrarse en su trabajo y mantener una distancia profesional de los asuntos personales de los pacientes y sus familias. Sin embargo, el encuentro de hoy con Donna le dejó un sabor amargo en la boca, recordándole la compleja red de relaciones y motivos que a menudo rodeaban a sus pacientes ricos. A pesar de esto, Kylie siguió comprometida con su papel, brindando atención y manteniendo la limpieza del hospital, un santuario para la curación y la esperanza en medio de los dramas personales que se desarrollan dentro de sus paredes. Kylie decidió alejarse y darle algo de privacidad a la pareja, colocando su cubo de limpieza silenciosamente en el pasillo. No pudo evitar escuchar partes de la conversación de Walter y Donna a través de la puerta, que estaba ligeramente abierta. Kylie se sintió incómoda al ser una espía involuntaria en una discusión tan personal, pero permaneció cerca, esperando el momento adecuado para terminar sus tareas de limpieza. La voz de Donna fue la más dominante en el intercambio, insistiendo en su punto. «Walter, ¿por qué estás en contra de que Mark asista a la reunión? Él también es tu hijo, en todos los aspectos importantes», imploró. La respuesta de Walter fue cansada pero firme. «Donna, llamar a Mark mi hijo no borra mágicamente sus acciones. He tratado de guiarlo desde que era un adolescente, pero parece que todo fue en vano. La semana pasada, chocó otro auto, y antes de eso, estaba en problemas en el casino. ¿Es este el comportamiento de un Clark, aunque sea por adopción?». Donna pareció momentáneamente desconcertada por la contundente evaluación de Walter, pero se recuperó rápidamente. «Por favor, Walter, no seamos demasiado duros con él. Hablaré con Mark, estoy seguro de que cambiará después de esto». El escepticismo de Walter era palpable incluso a través de la puerta cerrada. «Los únicos cambios que he visto en Mark son para peor. Hoy en día, temo cada llamada telefónica, temiendo que sea de la policía, del hospital o de otra factura por los daños que ha causado», dijo, con la voz teñida de una mezcla de frustración y fatiga. A pesar de la postura clara de Walter, Donna no se dejó disuadir. Continuó abogando por su hijo, tratando de suavizar la perspectiva de su marido sobre el comportamiento preocupante de Mark. Mientras tanto, Kylie buscó un breve respiro y entabló una conversación con Robert, el conserje, afuera. «Buenos días, Robert. ¿Has notado un perro grande de color claro merodeando por aquí últimamente?».
Robert miró a Kylie con curiosidad antes de responder. Buenos días, Kylie. ¿Qué es lo que te interesó en un perro de repente? Los ojos de Kylie se iluminaron, aliviada de saber que sus observaciones fueron validadas. Así que él es real. Pensé que estaba imaginando cosas, exclamó. Robert se rió entre dientes. Tienes mucha imaginación, Kylie. Sí, hay un perro llamado Mickey. Su dueño es un poco solitario. Me recuerda a Mickey. Dicen que los perros brindan consuelo a los solitarios. La curiosidad de Kylie creció. ¿Qué pasó con el dueño de Mickey? ¿Está bien? La expresión del conserje se volvió sombría. Es una historia triste. El anciano está en la UCI, lo atropelló un coche, lo que ocurrió justo después de salir de la tienda una noche. Dicen que Mickey sabía que algo andaba mal, salió a buscarlo y se quedó a su lado hasta que llegó la ayuda. Ahora Mickey espera afuera, mirando las ventanas del hospital. Le he dejado quedarse en mi cobertizo. Es lo menos que puedo hacer. El corazón de Kylie estaba con el perro y su dueño, y admiró la amabilidad de Robert. Es muy compasivo de tu parte, Robert, dijo, su voz llena de respeto genuino. Más tarde, atraída por la curiosidad, Kylie se acercó al cobertizo. Apenas vislumbró una brillante nariz negra a través de una pequeña abertura. Hola, Mickey. Eres un tipo bastante guapo, ¿no? Y esos ojos son tan expresivos, casi humanos, dijo suavemente. Mickey salió cautelosamente, empujando la mano de Kylie con su nariz en un gentil saludo. Eres un buen chico, Mickey, muy leal a tu dueño. No te preocupes, nuestros médicos son algunos de los mejores, tu dueño estará despierto en poco tiempo, le aseguró Kylie, su voz tranquilizadora y llena de esperanza. Cuando Kylie terminó de acariciar a Mickey, notó que Donna salía con confianza de la clínica. El auto de lujo de Donna se destacaba en el estacionamiento. Un claro recordatorio del abismo financiero entre ellos. Es hora de volver al trabajo, pensó Kylie, saludando amistosamente a Robert. Cuídate, Robert, y no te preocupes, Mickey, pasaré por aquí. Más tarde. Tengo algunos de los pasteles de mi abuela para el almuerzo y me aseguraré de que los pruebes, prometió, y sus palabras hicieron que Mickey moviera la cola. Kylie regresó al interior y, al volver a entrar a la habitación de Walter, fue recibida con su sonrisa de agradecimiento. Kylie, me alegro de que hayas vuelto. Perdón por lo de antes, no quise confundirlo con nuestro pequeño drama familiar, se disculpó Walter. Está muy bien, señor Clark. Las discusiones familiares son importantes, lo entiendo completamente, le aseguró Kylie, continuando con su limpieza donde lo dejó. Walter la observó por un momento, una mirada contemplativa cruzó su rostro. Kylie podía sentir sus ojos sobre ella, lo que la hizo concentrarse aún más en ella. Walter parecía estar luchando con algo internamente, dudando antes de finalmente decidir hablar, rompiendo el silencio con cautela. Walter preguntó, Kylie, ¿cuándo planeas tomarte un tiempo libre? ¿Tienes vacaciones próximas? Kylie hizo una pausa, un poco desconcertada por la pregunta. Quizás me tome algo de tiempo en diciembre, así que aún faltan algunos meses. ¿Por qué lo pregunta, señor Clark?, respondió ella, despertada su curiosidad. De repente, Walter tuvo un ataque de tos, pero una vez que pasó, miró a Kylie con una seriedad que la tomó por sorpresa. Necesito un favor, Kylie. Me ha quedado claro que no hay muchas personas en las que realmente pueda confiar, admitió. Kylie estaba desconcertada, sin saber cómo ella, una simple ordenanza, podría ayudar a alguien como Walter. Suspiró y luego hizo una petición inesperada. Me gustaría que pretendas ser mi hija por un tiempo. Sería temporal y, por supuesto, me aseguraría de que recibas una buena compensación por tu tiempo, propuso Walter, y su petición dejó a Kylie en un estado de shock. Estado de incredulidad y confusión. La sorpresa de Kylie fue evidente cuando accidentalmente dejó caer su trapeador y el sonido resonó por toda la habitación. ¿Finge ser su hija, señor Clark? ¿Habla en serio?, preguntó, su voz era una mezcla de confusión e incredulidad. La expresión de Walter era seria, su tono de disculpa pero urgente.
Sé que esto suena inusual, Kylie, pero no es una broma. Mis nuevos socios comerciales dan gran valor a las conexiones familiares. A menudo involucran a miembros de la familia en eventos sociales como una forma de generar confianza antes de cerrar cualquier trato, Kylie, todavía intentándolo. Para comprender la solicitud, preguntó más, ¿pero por qué yo? No veo cómo encajo en sus negocios, señor Clark. Walter se tomó un momento para explicar, su comportamiento indicaba una preferencia por la claridad sobre la prisa. Verás, Kylie, estos socios están planeando un evento especial para los hijos adultos de todos los involucrados en el acuerdo. Su objetivo es fomentar la unidad y la lealtad entre nosotros. Pero aquí está mi dilema, no tengo a nadie que me represente. Francamente, mi hijastro no es de fiar. Su comportamiento es impredecible y no puedo arriesgarme a que provoque una escena. Por eso pensé en crear una historia de fondo sobre tener una hija de un matrimonio anterior. Serías perfecto para el papel, dado no eres conocido en nuestros círculos empresariales. Kylie no pudo evitar responder con un toque de sarcasmo. Bueno, ese es sin duda un enfoque novedoso para las redes de negocios, Walter. Esbozó una sonrisa, aliviado al ver un destello de interés en Kylie. Exactamente, y te aseguro que todo será muy divertido. Disfrutarás el evento y nadie se enterará de nuestro pequeño arreglo. El escepticismo de Kylie fue claro cuando expresó sus preocupaciones. ¿Pero por qué elegirme para este papel, señor Clark? Es muy amable de su parte al considerarme, pero ¿no hay profesionales para este tipo de cosas? ¿Un actor, tal vez? Walter pareció momentáneamente desconcertado por la franqueza de sus preguntas. Haciendo una pausa para ordenar sus pensamientos. He pensado en eso, Kylie, pero los actores tienen un cierto aire. Es su trabajo fingir, y eso puede parecer poco sincero. Estoy buscando autenticidad, alguien que no se haya cansado de las trampas. De riqueza. Ahí es donde entra usted. Además, tengo una cirugía mayor en el horizonte y el resultado es incierto. Por favor, tómese un tiempo para pensarlo. Haré arreglos con sus supervisores para asegurarme de que no sea penalizado. Por tomarme el tiempo libre, explicó, con un dejo de urgencia en su voz. Kylie no pudo evitar sentirse un poco conmovida por la seriedad de Walter. La idea de ponerse en la piel de la hija de un rico hombre de negocios era a la vez desalentadora y estimulante. Por un momento fugaz, se permitió entregarse a la fantasía, imaginando la vida glamorosa que podría ser suya, aunque solo fuera por un corto tiempo. Sin embargo, la realidad de su situación rápidamente la hizo volver a la tierra. Walter, me siento halagado por tu oferta, de verdad que lo estoy, pero no me veo encajando entre esa multitud. Ni siquiera sabría cómo empezar a integrarme. No tengo el vestuario, la apariencia correcta o los gestos. Asistir a un evento así en mi estado actual sería un desastre. ¿Cómo podría lograr esto? Kylie expresó sus dudas, su voz teñida de una mezcla de incredulidad y preocupación genuina. Walter, con la perspicacia de un negociador experimentado, percibió la vacilación de Kylie y decidió abordarla de frente. Kylie, déjame encargarme de todo. No tendrás que preocuparte por nada. Te encontraremos un hermoso vestido, te arreglaremos el cabello y las uñas, los 9 metros completos. Te pido ayuda porque estoy genuinamente en un aprieto con mi cirugía a la vuelta de la esquina. No estoy seguro sobre el futuro, y no puedo depender de Mark o Donna en este asunto. Necesito a alguien confiable, y desde el momento en que te conocí. Fueron la elección correcta para esto, explicó seriamente, con la esperanza de influir en su decisión. Kylie sintió una mezcla de emociones mientras escuchaba la súplica de Walter. Su confianza en ella le hizo sonreír cálidamente, y la idea de asumir un papel tan desconocido era a la vez intimidante y excitante. Señor Clark, me conmueve su confianza en mí y la idea suena como una aventura, pero mi principal preocupación es mi trabajo aquí. Ya tenemos poco personal y con las frecuentes ausencias de Lindsay, es difícil. Incluso si la jefa de enfermería está de acuerdo, no estoy segura de que el jefe del departamento apruebe mi licencia en las circunstancias actuales, compartió, con su entusiasmo atenuado por la realidad de sus responsabilidades en el hospital.
Walter le aseguró a Kylie con un tono confiado, déjame tus preocupaciones sobre el trabajo a mí, Kylie. Tengo cierta influencia en esta clínica, dadas mis contribuciones a lo largo de los años. Hablaré con la jefa de enfermería y el jefe del departamento, y en cuanto a mi salud, bueno, esperemos lo mejor. Kylie, siempre optimista, intervino rápidamente. Oh, Walter, no hables así. Vas a salir adelante. Tienes mucho más que hacer, estoy seguro. Walter ofreció una sonrisa irónica en respuesta, aprecio tu positividad, Kylie, pero la realidad es un poco más complicada. Solo desearía que el hospital pudiera ofrecer el mismo nivel de atención a todos, no solo a los que están en las salas VIP. Si me recupero, prometo trabajar para que eso suceda. Su conversación fue abruptamente interrumpida por la entrada de la jefa de enfermeras, la señora Ham. Kylie, ¿has estado acampando aquí? Los pasillos no se van a limpiar solos. ¿Necesito recordarle lo que dirá el señor Wellington si encuentra incluso una mota de polvo? Walter, al mirar a la señora Ann, intervino con una autoridad tranquila. Por favor, señora Ann, bajemos la voz. Tengo un favor que pedir, algo que me gustaría que le transmitieras a James. La postura de la jefa de enfermeras se puso rígida ante la mención del jefe del departamento, pero Walter continuó, estoy solicitando que le den a Kylie una semana libre. Es bastante urgente y estoy segura de que podrá arreglarlo rápidamente. La señora Ann, desconcertada, preguntó, ¿una semana libre? ¿Pero quién cubrirá sus deberes? Walter, imperturbable, respondió, confío en que sea algo que usted pueda manejar. Si James se resiste, hablaré del asunto con el médico jefe. Estoy seguro de que encontraremos una solución de una forma u otra. Su tono dejó poco lugar a la discusión, indicando claramente que estaba preparado para usar su influencia para garantizar que se aprobara la licencia de Kylie. Sally, visiblemente irritada pero silenciosa ante la situación. Bajo la influencia de Walter, logró asentir brevemente antes de salir de la habitación con un fuerte portazo. Sola, no pudo evitar hundirse en su frustración, desconcertada y molesta por el aparente favoritismo de Walter hacia Kylie, una recién llegada con la que nunca había simpatizado. ¿Walter está perdiendo el sentido por esa chica? Si no estuviera tan enfermo, sospecharía que aquí está en juego algo más que generosidad, reflexionó Sally, con la mente acelerada por la sospecha. Será mejor que informe a Donna sobre este acontecimiento. Necesita vigilar más de cerca a su marido antes de que complique aún más las cosas. Dicho esto, Sally se dirigió directamente a James Wellington, el jefe del departamento, para transmitirle la solicitud de Walter. Su conversación fue abruptamente interrumpida por la entrada de la jefa de enfermeras, la señora Ham. Kylie, ¿has estado acampando aquí? Los pasillos no se van a limpiar solos. ¿Necesito recordarle lo que dirá el señor Wellington si encuentra aunque sea una mota de polvo? Walter, al mirar a la señora Ann, intervino con una autoridad tranquila. Por favor, señora Ann, bajemos la voz. Tengo un favor que pedirte, algo que me gustaría que le transmitieras a James. La postura de la jefa de enfermeras se puso rígida ante la mención del jefe del departamento, pero Walter continuó, estoy solicitando que le den a Kylie una semana libre. Es bastante urgente y estoy segura de que podrá arreglarlo rápidamente. La señora Ann, desconcertada, preguntó, ¿una semana libre? ¿Pero quién cubrirá sus deberes? Walter, imperturbable, respondió, confío en que sea algo que usted pueda manejar. Si James se resiste, hablaré del asunto con el médico jefe. Estoy seguro de que encontraremos una solución de una forma u otra. Su tono dejó poco lugar a la discusión, indicando claramente que estaba preparado para usar su influencia para garantizar que se aprobara la licencia de Kylie. Sally, visiblemente irritada pero silenciosa ante la situación. Bajo la influencia de Walter, logró asentir brevemente antes de salir de la habitación con un fuerte portazo. Sola, no pudo evitar hundirse en su frustración, desconcertada y molesta por el aparente favoritismo de Walter hacia Kylie, una recién llegada con la que nunca había simpatizado. ¿Walter está perdiendo el sentido por esa chica?
Si no estuviera tan enfermo, sospecharía que aquí está en juego algo más que generosidad, reflexionó Sally, con la mente acelerada por la sospecha. Será mejor que informe a Donna sobre este acontecimiento. Necesita vigilar más de cerca a su marido antes de que complique aún más las cosas. Dicho esto, Sally se dirigió directamente a James Wellington, el jefe del departamento, para transmitirle la solicitud de Walter. Su conversación fue abruptamente interrumpida por la entrada de la jefa de enfermeras, la señora Ham. Kylie, ¿has estado acampando aquí? Los pasillos no se van a limpiar solos. ¿Necesito recordarle lo que dirá el señor Wellington si encuentra incluso una mota de polvo? Walter, al mirar a la señora Ann, intervino con una autoridad tranquila. Por favor, señora Ann, bajemos la voz. Tengo un favor que pedir, algo que me gustaría que le transmitieras a James. La postura de la jefa de enfermeras se puso rígida ante la mención del jefe del departamento, pero Walter continuó: estoy solicitando que le den a Kylie una semana libre. Es bastante urgente y estoy segura de que podrá arreglarlo rápidamente. La señora Ann, desconcertada, preguntó: ¿una semana libre? ¿Pero quién cubrirá sus deberes? Walter, imperturbable, respondió: confío en que sea algo que usted pueda manejar. Si James se resiste, hablaré del asunto con el médico jefe. Estoy seguro de que encontraremos una solución de una forma u otra. Su tono dejó poco lugar a la discusión, indicando claramente que estaba preparado para usar su influencia para garantizar que se aprobara la licencia de Kylie. Sally, visiblemente irritada pero silenciosa ante la situación, bajo la influencia de Walter, logró asentir brevemente antes de salir de la habitación con un fuerte portazo. Sola, no pudo evitar hundirse en su frustración, desconcertada y molesta por el aparente favoritismo de Walter hacia Kylie, una recién llegada con la que nunca había simpatizado. ¿Walter está perdiendo el sentido por esa chica? Si no estuviera tan enfermo, sospecharía que aquí está en juego algo más que generosidad, reflexionó Sally, con la mente acelerada por la sospecha. Será mejor que informe a Donna sobre este acontecimiento. Necesita vigilar más de cerca a su marido antes de que complique aún más las cosas. Dicho esto, Sally se dirigió directamente a James Wellington, el jefe del departamento, para transmitirle la solicitud de Walter. Su tono dejó poco lugar a la discusión, indicando claramente que estaba preparado para usar su influencia para garantizar que se aprobara la salida de Kylie. Sally, visiblemente irritada pero silenciosa ante la influencia de Walter, logró asentir brevemente antes de salir de la habitación con un fuerte portazo. De la puerta. Sola, no pudo evitar hundirse en su frustración, perpleja y molesta por el aparente favoritismo de Walter hacia Kylie, una recién llegada con la que nunca había simpatizado. ¿Walter está perdiendo el sentido por esa chica? Si no estuviera tan enfermo, sospecharía que aquí está en juego algo más que generosidad, reflexionó Sally, con la mente acelerada por la sospecha. Será mejor que informe a Donna sobre este acontecimiento. Necesita vigilar más de cerca a su marido antes de que complique aún más las cosas. Dicho esto, Sally se dirigió directamente a James Wellington, el jefe del departamento, para transmitirle la solicitud de Walter. Su tono dejó poco lugar a la discusión, indicando claramente que estaba preparado para usar su influencia para garantizar que se aprobara la salida de Kylie. Sally, visiblemente irritada pero silenciosa ante la influencia de Walter, logró asentir brevemente antes de salir de la habitación con un fuerte portazo. De la puerta. Sola, no pudo evitar hundirse en su frustración, perpleja y molesta por el aparente favoritismo de Walter hacia Kylie, una recién llegada con la que nunca había simpatizado. ¿Walter está perdiendo el sentido por esa chica? Si no estuviera tan enfermo, sospecharía que aquí está en juego algo más que generosidad, reflexionó Sally, con la mente acelerada por la sospecha. Será mejor que informe a Donna sobre este acontecimiento. Necesita vigilar más de cerca a su marido antes de que complique aún más las cosas. Dicho esto, Sally se dirigió directamente a James Wellington, el jefe del departamento, para transmitirle la solicitud de Walter. James, muy consciente de las importantes contribuciones de Walter a la clínica, no vio ningún beneficio en oponerse a la solicitud y corría el riesgo de enemistarse con un valioso benefactor.
Señora Ann, informe a Walter que me aseguraré de que todo esté arreglado a su satisfacción, declaró James con total naturalidad. Su comportamiento indicaba un deseo de concluir el asunto rápidamente. El intercambio entre Sally y James fue frío, desprovisto de cualquier conexión personal, un claro recordatorio de su tensa relación. Sally salió de la oficina con el corazón apesadumbrado, sintiéndose infravalorada y descartada, muy lejos de la cercanía que alguna vez compartió con James. Mientras salía al pasillo, Sally se recompuso rápidamente, cogió su teléfono y marcó el número de Donna con sensación de urgencia. Había llegado el momento de alertar a la esposa de Walter sobre la situación que se estaba desarrollando, con la esperanza de evitar más sorpresas por las acciones inesperadas de su marido. La voz de Donna estaba mezclada con una indiferencia casual mientras contestaba el teléfono. «Sally, ¿cuál es la urgencia? ¿Se trata de Walter? Dime que todavía está entre los vivos». «Por supuesto, todavía está con nosotros, Donna, pero está sucediendo algo peculiar. Walter se ha enamorado de una de nuestras nuevas asistentes, Kylie, y ahora planea enviarla para que lo represente en alguna reunión de negocios», explicó Sally. Su tono era una mezcla de incredulidad e irritación. La respuesta de Donna estuvo teñida de sarcasmo. «¿Y qué? ¿Ha desarrollado algún tipo de afecto por esta chica? Ella es prácticamente del bosque». «Ese es el que viste antes trapeando los pisos», confirmó Sally. «Sí, esa es Kylie. Por alguna razón, Walter tiene en la cabeza transformarla en una especie de dama de la alta sociedad. Quizás quieras investigar esto», aconsejó Shell, bajando la voz mientras echaba un vistazo a su ajetreado entorno. Después de finalizar la llamada, Donna se sentó en silencio, con la mente acelerada. Había albergado esperanzas de que Walter aceptara la idea de enviar a Mark, su hijastro, al evento, viéndolo como una oportunidad para que Mark forjara conexiones valiosas y estableciera a sí mismo como sucesor del imperio empresarial de Walter. Dada la precaria salud de Walter y la incertidumbre que rodeaba su próxima cirugía, Donna sintió una necesidad urgente de asegurar su futuro y el de su hijo. «Donna, piensa, los días de Walter podrían estar contados. ¿Quién tomará las riendas una vez que él se haya ido?», reflexionó para sí misma. Tener una mujer al frente de la empresa es una cosa, pero seamos realistas. El mundo empresarial no siempre recibe a las mujeres con los brazos abiertos. Y claro, Mark tiene sus defectos, pero ¿quién no? Cada uno tiene sus indiscreciones juveniles. No es que Walter fuera un santo en su juventud. Ahora no es el momento para que él actúe como árbitro moral. El silencio contemplativo de Donna fue roto por la casual petición de dinero de su hijo Mark. Sus planes para la noche estaban expuestos sin ningún atisbo de moderación. «Mamá, estoy agotado. Walter confiscó mi tarjeta dorada y tengo planes con los chicos esta noche», afirmó Mark. Con un suspiro, Donna se giró hacia él, su expresión era una mezcla de frustración y preocupación. «Mark, aquí está el dinero, pero escucha, ¿no puedes relajarte durante la noche? Walter ha estado tramando otra vez y se trata de esa fiesta que mencioné antes». El interés de Mark pareció decaer. «¿Qué pasa con eso, Donna?». Aprovechando el momento para enfatizar su punto, Donna pintó una vívida imagen de Kylie. «Imagínese esto, Walter está eligiendo a una ordenanza en lugar de a usted para el evento, una verdadera chica de campo que parece salida de una escena pastoral, no alguien que pertenece a una reunión de negocios». El humor de Mark se ensombreció visiblemente. «Pero no estará aquí para siempre. Tal vez es hora de que nos aseguremos de que sus asuntos estén en orden, especialmente el testamento. Ya sabes cómo se ponen estos hombres de negocios, que quieren donarlo todo a la caridad a medida que se acerca el final». Donna intentó ignorar el cinismo de su hijo. «Walter no es tonto, Mark. No lo regalaría todo». Sin embargo, la respuesta de Mark dio en el blanco. «Oh, vamos mamá, no actúes como si no te hubieras dado cuenta de cuánto gasta en esos refugios y lugares de rescate de animales». La realidad de las palabras de Mark pesó mucho sobre Donna. Sin dudarlo, rebuscó en su bolso y sacó una libreta muy gastada para encontrar el número de Tim Iversen.
Después de una breve conversación en la que expuso la urgencia de la situación, solicitó la ayuda del abogado para redactar un testamento, con la esperanza de conseguir una reunión en su residencia lo antes posible. El abogado, el señor Iversen, pareció desconcertado por la urgencia de Donna con respecto al testamento de Walter, cuestionando el destino de la situación. Donna, con una sensación de gravedad en su voz, pintó un panorama sombrío de las perspectivas de salud de Walter y de la inminente cirugía, cuyo éxito estaba lejos de estar garantizado. El señor Iversen, aunque sorprendido por el giro de los acontecimientos, accedió a hacer arreglos para una visita acelerada, pensando en la inesperada fragilidad de Walter. Mientras tanto, Kylie se preparó para una reprimenda del jefe del departamento, asumiendo que la inusual petición de Walter había provocado problemas. Sin embargo, se encontró con un giro inesperado de los acontecimientos cuando James no solo aprobó su licencia sino que la extendió, dejándola agradecida y sorprendida. Walter, confinado en su cama de hospital, estaba perdido en sus pensamientos, planificando meticulosamente la introducción de Kylie en su círculo empresarial. Consciente de la delicada naturaleza de su plan y de la inexperiencia de Kylie, fue cauteloso al considerar cada detalle y tomó notas para ayudar a su vacilante memoria. La calma de su planificación se hizo añicos cuando Donna, acompañada por Mark y el abogado Tim Ivers, entró en su habitación. El asombro de Walter ante su llegada, especialmente en tales circunstancias, fue profundo, desafiando su creencia de que la vida ya no podía sorprenderlo a su edad. Donna, aprecio tu preocupación, pero traer un notario aquí ahora parece bastante prematuro, ¿no? La voz de Walter era tranquila, pero la tensión subyacente era palpable. Miró al notario, que parecía incómodo con la situación, y luego a su esposa, buscando sinceridad en su propuesta. Donna continuó, imperturbable ante el escepticismo de Walter. Es solo una precaución, Walter. Con todo lo que está en juego, tu cirugía y la incertidumbre, lo prudente es tener todo en orden. No se trata de dudar de tu recuperación, se trata de estar preparado. Podemos descartar el testamento después y celebrar su irrelevancia. Pero por ahora, aseguremos la tranquilidad. Walter sopesó sus palabras y encontró una pizca de razón en medio del malestar. Eso era cierto, sus negocios y activos necesitaban un sucesor, un administrador que continuara con su legado en caso de que ocurriera lo peor. Sin embargo, el candidato que le precedió dejó mucho que desear. Su mirada se posó en Mark, que parecía casi demasiado ansioso como si ya hubiera reclamado la herencia en su mente. Las reflexiones de Walter sobre Mark estaban teñidas de decepción. El sentido de derecho y la falta de disciplina del niño eran evidentes. Luego estaba Donna, cuya inclinación por el lujo y la confrontación estaba en desacuerdo con los valores de Walter. Siempre había preferido la sencillez, un rasgo forjado en sus años como ingeniero, donde la funcionalidad y la eficiencia eran primordiales. Su elección de vestimenta y su desdén por las llamativas demostraciones de riqueza eran testimonios de una vida que valoraba la sustancia por encima del estilo. Walter se encontró en una encrucijada y su confianza en su familia inmediata flaqueaba. La perspectiva de redactar un testamento en estas circunstancias era desalentadora, no solo por las implicaciones legales sino por las revelaciones personales que desenterró sobre las personas más cercanas a él. A pesar de la confusión que se arremolinaba en su mente, Walter finalmente decidió dejar su propiedad a Donna. Entendió lo inevitable, que ella a su vez mantendría a Mark. A pesar de sus reservas sobre las capacidades e intenciones de su hijastro, «Está bien, Walter, si estás listo, firma aquí», indicó Tim Iversen, señalando las líneas necesarias en el documento, con voz firme a pesar de la tensión visible en su frente. Tim conocía a Walter desde hacía años y había sido testigo de su vigor y determinación. Verlo ahora disminuido por la enfermedad era desconcertante. Mientras la pluma de Walter se movía sobre el papel, sellando su decisión, sintió una profunda sensación de finalidad. Sabía que este acto podría potencialmente entregarle sobre el trabajo de su vida a alguien cuyos valores contrastaban marcadamente con los suyos. La idea de que sus parientes lejanos heredaran su riqueza cruzó por su mente, pero la idea parecía hueca, desconectada de cualquier legado significativo. La reacción de Donna fue reveladora. Su sonrisa, inquebrantable durante todo el proceso.
Walter la vio bajo una nueva luz, su alegría parecía casi depredadora en el contexto de su vulnerabilidad. Mientras tanto, Kylie, felizmente inconsciente del drama que se desarrollaba en torno al testamento de Walter, estaba haciendo planes para su inesperado tiempo libre. Esperaba pasar la agitada semana que le esperaba, como Walter le había pedido, y luego acarició la idea de visitar a su abuela, que siempre había sido su ancla. La idea de traer a Mickey, el perro leal al que se había encariñado, a la casa de su abuela le calentó el corazón. En sus planes simples y su preocupación genuina por sus seres queridos, Kylie encontró un marcado contraste con las complejas y a menudo frías maquinaciones del mundo en el que estaba enredado Walter. El resto del cambio pareció pasar en un abrir y cerrar de ojos, y antes de que Kylie, cuando se fue por el día, cumplió su promesa de visitar a Walter. A pesar de los efectos de su medicación, Walter estaba alerta y ansioso por conocer el resultado. Entonces, Kylie, ¿todo encajó en su lugar?, y preguntó. Sí, Walter, así fue. Todo salió bien. ¿Puedes creerlo? Logré asegurarme un mes entero de descanso, respondió Kylie con emoción. Walter asintió con aprobación. Sabía que podías hacerlo. Toma esto, dijo, entregándole una libreta. He resumido tu historia de portada para el evento. Es lo que tendrás que decir cuando estés allí. Y he incluido la información de contacto de alguien que puede ayudarte a instalarte y comprar ropa adecuada. La gratitud de Kylie se desbordó. Muchas gracias, Walter. Sin tu ayuda, ni siquiera me atrevería a soñar con una oportunidad así, expresó con sinceridad. Walter sonrió cálidamente. Se encontró disfrutando más de la compañía de Kylie con cada interacción. Si las circunstancias fueran diferentes, él podría haberla perseguido. Su bondad y fuerza interior eran evidentes, arrojando una luz que calentó su corazón. Con una sensación de satisfacción invadiéndolo, Walter sintió la necesidad de descansar cuando Kylie salió de la clínica. Robert, el anciano conserje, se acercó a ella con expresión sombría. Kylie, hay algo que necesito decirte, comenzó, con la voz cargada de emoción. El dueño de Mickey falleció hoy. Pobrecito. Mickey lo sintió de alguna manera. Comenzó a temblar y luego aulló tristemente por un rato. Lo mantuve en la sala de almacenamiento para evitar problemas con el médico jefe, pero no es un lugar para él. Allí dentro se consumirá de pena. ¿Crees que podrías acogerlo, al menos por un tiempo? Tienes una casa. Kylie miró con tristeza al hermoso perro sentado a los pies de Robert, con la cabeza gacha. ¿Y si él no quiere venir conmigo? No puedo obligarlo, expresó con un dejo de preocupación. Él lo hará, no te preocupes. Le gusta. Me di cuenta de inmediato. Solo sé amable con él, rasca detrás de las orejas con frecuencia. Kylie sonrió y le hizo una seña gentil a Mickey con el dedo. Vamos, muchacho, ven a mí, instó. El perro vaciló un momento antes de ponerse de pie lentamente y acercarse cautelosamente a la niña, oliéndole las manos. Kylie exclamó sorprendida, Bo, ¿cómo podría olvidarlo? Te prometí los pasteles de la abuela. Toma, te compré uno con repollo y papa. Si te gusta, tengo otro que podemos compartir juntos. Mickey olió la golosina pero no se la comió. Probablemente todavía esté de duelo, pero parece que te escucha, que así sea, Kylie. Por favor, llévalo, dijo Robert, asintiendo con aprobación. Después de un breve momento de consideración, Kylie le dio unas suaves palmaditas a Mickey en la nuca y lo condujo hacia la salida del patio del hospital. El perro la siguió obedientemente, como si conociera a Kylie desde hacía meses o incluso años. Al ver a su nieta en la puerta con un perro grande, Loretta retrocedió asustada. ¿Hay querida a quien has traído? No te asustes, abuela. Este es Mickey, un perro increíble. Su dueño fue atropellado por un auto hace unos días, así que hoy, bueno, falleció, y el perro empezó a aullar fuera de las ventanas de la clínica. Tuve que llevarlo, explicó Kylie. ¡Qué perro tan leal! Pensé que esas cosas solo pasaban en las películas. Bueno, si ese es el caso, que se quede. Nos las arreglaremos de alguna manera.
No es como si nos estuviéramos comiendo nuestro último pedazo de pan. Lo llevaremos. Adentro, dijo Mónica, la abuela de Kylie, con una cálida sonrisa. Como Robert había predicho, Mickey se instaló silenciosamente en la casa de Kylie y encontró un lugar cómodo cerca de la puerta. El primer día allí se negó a comer y pasó la noche lloriqueando en voz baja, arañando de vez en cuando la puerta con la pata. Sin embargo, al caer la noche, Mickey se había calmado y se había sumido en un sueño intranquilo como un perro. A la mañana siguiente, Kylie se despertó más temprano de lo habitual y comenzó a revisar la biografía ficticia que Walter le había esbozado apresuradamente. Básicamente, la historia de portada era sencilla. Desde muy joven, Kylie había vivido en un pueblo rural con su madre y su abuela. Después de terminar la escuela, se embarcó en una búsqueda para encontrar a su padre perdido hace mucho tiempo e informarle de su existencia. La narrativa de Walter parecía lógica y casi infalible. En el mundo actual, los herederos inesperados de relaciones anteriores no son infrecuentes. Después de reflexionar un rato, Kylie marcó el número proporcionado por Walter y pronto se encontró charlando con una mujer llamada Darcy. Al final resultó que Darcy había trabajado como secretaria en la empresa de Walter durante muchos años. Era una empleada leal y dedicada con un don para la moda y la etiqueta. Mientras tanto, Donna le estaba dando instrucciones a Mark sobre cómo proceder en su situación. Hijo, deberías vigilar a Darcy, la secretaria de tu padre. Probablemente contratará sus servicios para ayudar a los pobres. Estoy bastante seguro de que visitarán este salón de belleza. Aquí está la dirección. Pasa y díselo. A las chicas que le den un trato especial a esa paleta. ¿Entiendes? Y salúdame. Hace mucho tiempo que viven de mi generosidad, así que creo que no la decepcionarán. Le darán ese peinado. Que la evitarán desde una milla de distancia, le dijo Donna a su hijo antes de despedirlo. Los ojos de Mark brillaron con malicia. Disfrutó la idea de su madre, especialmente después de enterarse de los planes de su padrastro. Espera, Walter. Te vas a arrepentir. Oh, ¿cómo te arrepentirás?, murmuró Mark en voz baja para sí mismo. Mark siempre había albergado un profundo resentimiento hacia su padrastro, considerándolo nada más que un humilde ingeniero y culpándolo por todos sus problemas, como si fuera Walter quien imprudentemente se había puesto al volante o abofeteado a un súper inocente. Donna rara vez hablaba del padre biológico de Mark, pero los rumores entre la élite empresarial sugerían que se había aventurado en el mundo del crimen y había tomado un camino peligroso. Sin embargo, había más en la historia que ni Donna ni Walter sabían. Walter ni su hijastro estaban al tanto de lo que había detrás de escena. Donna se había reunido en secreto con su exmarido, viéndolo como el epítome de la masculinidad y un macho alfa. Vivir una vida matrimonial normal con Jack estaba fuera de discusión. Con él, toda la existencia de Donna se consumiría reuniendo paquetes de prisión y pagando deudas de juego. Walter, por otro lado, era inteligente, culto y rico. Aunque Donna no sentía ningún afecto genuino por él, reconocía que el amor por sí solo no ponía comida en la mesa. Para eso, tenía a Jack, tan feroz como un lobo solitario. Donna fantaseaba con ver a Jack ocupar el lugar de Walter junto a Mark. Sería la alianza perfecta entre experiencia y poder, sabiduría y vigor juvenil, una unión hecha en el cielo. Jack eliminaría rápidamente cualquier competencia. Últimamente, Donna y Jack se habían reunido con más frecuencia, como si sintieran la inevitable resolución provocada por la posible desaparición de Walter. ¿Qué tipo tan robusto, sano y duro, todavía pateando, eh? Jack preguntaba por Walter en cada reunión clandestina con Donna. Donna simplemente sacudiría la cabeza en respuesta. Sí, todavía está pateando. Serás el primero en saber si algo cambia. Una vez que Walter esté fuera de escena, toda la ciudad estará zumbando como una colmena perturbada. Solo un poco más. Esta cirugía será la última. Donna aseguró a su exmarido. Jack resopló con desprecio. Si fuera por él, habría enviado a Walter al más allá hace mucho tiempo. Había probado todos los trucos posibles, desde manipular las ruedas del coche de Walter hasta interferir con los frenos. Pero fue en vano.
Incluso intentó prender fuego a la casa de campo de Walter mientras dormía, pero los bomberos llegaron demasiado rápido para evitar daños importantes. Por mucho que Jack lo intentara, Walter seguía como si no se diera cuenta de los atentados contra su vida. Desesperado, Jack recurrió a un adivino. Circulaban extraños rumores sobre ella, afirmando que poseía poderes extraordinarios. Entonces Jack tomó la desesperada medida de consultarla. A pesar de ser un criminal empedernido, sintió una sensación de malestar en la morada de la adivina. Anneliese, una mujer de unos 50 años, tenía todos los atributos típicos de su oficio: broches, esferas de cristal y diversos adornos místicos. Después de escuchar las intenciones de Jack, Anneliese solicitó una fotografía del objetivo previsto. Jack rápidamente le entregó una foto de Walter. Mientras examinaba la foto, la expresión de Anneliese se volvió seria y apretó los dedos con tanta fuerza que sin darse cuenta arrugaron los bordes de la imagen. ¿Está bien? ¿Estás teniendo algún tipo de ataque?, preguntó Jack, su preocupación evidente. Pero Anneliese simplemente negó con la cabeza y explicó que necesitaba tiempo. ¿Funcionará con seguridad? Porque no pagaré por adelantado. No te hagas ilusiones, refunfuñó Jack con claro escepticismo. La adivina asintió con la cabeza, pero Jack salió corriendo de la casa, empapado en sudor frío. Por supuesto, había engañado a la adivina y no tenía intención de pagarle por sus servicios. ¿Qué estaba pensando ella, que yo iba a pagar por eso? Pensó Jack, riéndose para sí mismo, complacido de que Walter ahora fuera a morir. Después del ritual, mientras los desafortunados amantes Donna y Jack esperaban la muerte del empresario, Kylie siguió meticulosamente sus instrucciones y se preparó para el evento con la invaluable ayuda de Darcy. Mientras observaba a Kylie probarse un vestido tras otro, Darcy no pudo evitar sonreír cálidamente. La joven ordenanza parecía lista para barrer toda la tienda, y cualquier atuendo moderadamente decente lucía deslumbrante en su esbelta figura. Ah, solo faltan un carruaje de calabazas y un cochero, reflexionó Kylie, admirando su reflejo en el espejo. No te preocupes, tu carruaje y tu cochero vendrán, le aseguró Darcy. Todo iba bien hasta que Kylie llegó al salón de belleza para su cita. Fue entonces cuando comenzaron los problemas. Primero, le pintaron las uñas de un espantoso color pantano. Estuvo a punto de protestar, pero la esteticista le aseguró que era la última moda. Tragándose su orgullo, Kylie se sentó en la silla de la peluquería, solo para enfrentar su mayor decepción. Ella quería solo un ligero rizo en las puntas de su cabello, que recordara su infancia. La esteticista astutamente cambió el tinte, dejando a Kylie horrorizada por el color de su cabello. Dios mío, ¿qué has hecho? Parezco un extraterrestre. ¿Cómo se supone que voy a ir al evento ahora?, exclamó Kylie, apenas conteniendo las lágrimas. Desafortunadamente, Darcy no estaba allí para apoyarla, ya que había acudido rápidamente a la clínica donde preparaban a Walter para la cirugía. Veamos qué podemos hacer con ese color, ¿de acuerdo? Parece que hubo una confusión de nuestra parte, y por eso, realmente nos disculpamos. Ya sabes, aquí todos somos humanos, pueden ocurrir errores, dijo. Ofreció el gerente, su tono carecía de calidez, a pesar de haber sido informada apenas unas horas antes sobre cómo manejar tales situaciones. Estoy presionada por el tiempo. No hay manera de que pueda rehacerlo ahora. Tengo una reunión en 30 minutos, se apresuró Kylie, su frustración palpable mientras salía apresuradamente del poco acogedor salón. Al salir, el extraño tono de su cabello parecía aún más pronunciado bajo la luz del día, provocando miradas desconcertadas y murmullos de los transeúntes. Resignada a su destino, Kylie rápidamente llamó a un taxi, sabiendo que cada minuto contaba. En otra parte de la ciudad, Mark apenas podía contener su alegría mientras le contaba el incidente a su madre por teléfono. Deberías haberlo visto, mamá. No tiene precio. Ah, ese es mi muchacho, elogió Donna, su voz llena de picardía. Un gran saludo también para nuestros pequeños ayudantes en el salón. Recuérdenme enviarles una muestra de nuestro agradecimiento. Pero recuerden, el juego aún no ha terminado. Necesitamos seguir aumentando la presión, tal como lo planeó Walter.
sus intrigas se vieron momentáneamente eclipsadas por una llamada. Donna recibió una llamada de James Wellington con la noticia de que Walter pronto sería operado. Las implicaciones eran claras, la herencia que habían estado buscando estaba casi a su alcance. Mientras tanto, Jack, al enterarse de los últimos acontecimientos por boca de su exesposa, no pudo evitar sentir una oleada de anticipación. La perspectiva de no volver a escabullirse para conocer a Donna era tentadora. El viaje de Kylie a la imponente finca tomó más tiempo de lo previsto, pero a medida que el taxi se acercaba, la pura belleza del lugar la impactó. La extensa propiedad, enclavada junto al río y flanqueada por frondosos bosques, era impresionante. ¿No es algo?, murmuró, olvidando momentáneamente sus anteriores aflicciones mientras contemplaba la vista panorámica. Tienes razón, asintió el taxista, ansioso por unirse a la conversación. He oído que es todo un paraíso para la élite, con sus piscinas dobles, canchas de tenis, sin mencionar un bar y una pista de baile. Todo un montaje, ¿eh? Kylie no pudo evitar asentir, su estado de ánimo mejoró ligeramente por la grandeza de su destino. Cuando el taxi se detuvo en la gran entrada, el conductor se volvió hacia Kylie con una sonrisa tranquilizadora. Aquí estamos, señorita. Si necesita que la lleven más tarde, llámeme. Me aseguraré de regresar aquí lo más rápido que pueda. Kylie asintió cortésmente, con la mente en otra parte mientras entregaba el billete. Salió y su atención fue inmediatamente captada por las enormes puertas que se abrieron para revelar la extensa propiedad en su interior, un verdadero patio de recreo para los ricos. Tan pronto como entró, se encontró con un grupo de jóvenes invitados. Sus ojos rápidamente se sintieron atraídos por su distintivo cabello. En lugar de la burla esperada, sus reacciones la tomaron por sorpresa. Estilo increíble. Es un movimiento audaz, romper así con la norma. Nos encanta. La calidez de sus voces alivió la aprensión inicial de Kylie, sus mejillas se calentaron con una mezcla de vergüenza y orgullo inesperado. La genuina admiración del grupo por su atrevida elección fue una bienvenida contradicción con sus temores. Gracias, respondió Kylie, su voz mezclada con una nueva confianza mientras se dejaba llevar por la animada atmósfera, rodeada de compañeros que parecían ver más allá de las trampas de la riqueza. Sintió una inesperada sensación de pertenencia. La velada se desarrolló con alegre abandono, bailando, socializando y participando en las juergas junto al río. Sin embargo, en medio de las festividades, surgió una perturbación imprevista. Mark, impulsado por una mezcla de alcohol y un sentido equivocado de propósito, se dirigió a la finca con intenciones que prometían romper la armonía de la noche. Su entrada fue nada menos que dramática. Aprovechando el momento y el micrófono en el escenario, captó la atención de la multitud con un aire de escandalosa anticipación. Damas y caballeros, un momento, por favor. Lo que están a punto de escuchar sin duda los intrigará. Entre nosotros esta noche hay un maestro del engaño, un pretendiente, tejiendo mentiras. Con una pausa dramática y un dedo señalador, destacó a Kylie, proyectando una sombra sobre su recién descubierta alegría. El rostro de Kylie perdió color cuando las acusaciones de Mark resonaron entre la multitud, su voz rezumaba confianza. Contó una historia de engaño, presentando a Kylie como una estafadora que se aprovecha de la élite. Sus palabras resonaron entre la multitud, transformando la admiración en sospecha y desdén. El cambio fue palpable, el aire se volvió pesado con el juicio. Los rostros que alguna vez fueron acogedores ahora mostraban miradas de desprecio, sus ojos atravesaron a Kylie como si fuera un espectáculo de engaño. Abrumada por el repentino giro de los acontecimientos, Kylie sintió que las lágrimas le recorrían las mejillas, cada gota era un testimonio de su humillación y desesperación. Su corazón latía contra su pecho, buscando escapar del tormento de la vergüenza pública. Impulsada por el impulso de huir, de encontrar consuelo en la soledad, Kylie avanzó a trompicones hacia el río, su camino marcado por las risas crueles de sus compañeros. Sin embargo, en medio de su confusión, encontró un extraño consuelo al pensar en las frescas aguas del río, imaginándolas como una fuerza purificadora capaz de borrar su dolor. Mientras se acercaba al agua, murmurando para sí misma sobre limpieza y escape, la voz de Darcy destrozó la noche.
Kylie, detente, por favor. No lo hagas. Jadeando, Darcy llegó a la orilla del río, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Kylie, escúchame. Walter te lo dejó todo. Todo su patrimonio, su negocio, ahora es todo tuyo. Kylie hizo una pausa, el agua lamiendo su pecho mientras las palabras de Darcy asimilaban. La confusión nubló su mente. El testamento de Walter, su negocio, ¿pero por qué? ¿Cómo cambia eso algo ahora? El agarre de Darcy se hizo más fuerte, su resolución era clara. Necesitamos salir de aquí, Kylie. Hay muchas cosas que aún no entiendes, pero te prometo que lo resolveremos juntas. En ese momento, en medio del caos y el frío abrazo del río, Kylie enfrentó una elección, una oportunidad de alejarse del borde y enfrentar el desconcertante giro que había tomado su vida. Las palabras de Darcy salieron rápidamente, una mezcla de urgencia y revelación. Donna y su cómplice planearon acabar con la vida de Walter, incluso si hubiera sobrevivido a la cirugía, no se habrían detenido, todo por una herencia maldita. Kylie luchó por procesar la repentina efusión de Darcy. La risa desdeñosa del grupo todavía resonaba en su mente, un cruel recordatorio de su rápida caída en desgracia. Su corazón latía con fuerza, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar lentamente a medida que Darcy continuaba desentrañando la historia, especialmente después de que les llegó la noticia de la exitosa cirugía de Walter. La narrativa dio un giro inesperado con la presentación de Enas, la adivina. La conexión entre ella y Walter se remonta a un encuentro improbable en un programa de entrevistas una década antes. El programa enfrentó a racionalistas, científicos e ingenieros con creyentes en lo sobrenatural, con Enas entre estos últimos. El debate había sido intenso, y el panel científico desmanteló sistemáticamente los argumentos de sus oponentes. Las tensiones alcanzaron su punto máximo durante un intenso intercambio entre Enas y uno de los científicos, que desembocó en ataques personales. Fue la intervención de Walter la que dejó una impresión duradera en Enas. Levantándose en defensa del discurso respetuoso, se negó a participar en un debate que degradaba a sus participantes por sus creencias. Annelies no podía recordar los detalles de su discusión, pero el comportamiento de Walter durante todo el programa había tocado una fibra sensible en ella, a diferencia de otros. Él le había mostrado respeto, sin descartar sus creencias de plano, algo poco común en su experiencia. La postura de respeto mutuo de Walter en medio de un acalorado debate no solo se ganó la admiración de Annelies, sino que también desató una amistad que perduró más allá del espectáculo. Sus caminos se separaron cuando Annelies se fue al extranjero, lo que provocó una pérdida de contacto. El recuerdo de la integridad y amabilidad de Walter perduró, preparando el escenario para su inesperado reencuentro años más tarde, cuando Jack buscó a Annelies con la fotografía de Walter en la mano. Se encontró con una firmeza moral inesperada. Annelies, cuyas prácticas estaban arraigadas en la positividad y la orientación más que en la malevolencia, se negó firmemente a participar en cualquier forma de maldición. Su espíritu era de benevolencia, ella ejerció su influencia para ofrecer consuelo y previsión, no para provocar daño. Por lo tanto, ante la oscura petición de Jack, optó por fingir conformidad, llevando a cabo un ritual vacío que no tenía una verdadera intención. Sin embargo, su encuentro con la fotografía la alertó del peligro que corría Walter. Impulsada por una sensación de urgencia, se dirigió a su cama de hospital. Walter, inicialmente desconcertado por la visita inesperada, pronto se vio envuelto en la calidez de una presencia familiar a medida que empezaba a reconocerlo. Su reencuentro estuvo marcado por reminiscencias y sonrisas compartidas, eclipsando momentáneamente las siniestras corrientes subterráneas que habían conducido a su encuentro. Walter expresó su gratitud por su visita y le preguntó cómo se había enterado de su situación. Annelies contó su encuentro con Jack, pintando una imagen del hombre a través de su descripción. Fue la mención de un distintivo tatuaje de alambre lo que destelló una luz de reconocimiento dentro de Walter. Jack, aunque era una figura periférica en la vida de Walter, ahora aparecía bajo una luz dudosa. Al reflexionar sobre las adversidades recientes, el accidente casi fatal y el incendio que devastó su casa de campo, Walter reconstruyó una narrativa siniestra que se había desarrollado a su alrededor.
Su confianza inherente en la bondad de los demás lo había cegado ante los planes malévolos que se gestaban en su casa. Si bien siempre había sabido que su esposa y su hijastro dependían económicamente de él, la comprensión de que podrían albergar intenciones letales lo sacudió hasta lo más profundo. El optimismo inherente de Walter no lo había preparado para la traición que acechaba dentro de su propia familia. Tras conocer las inquietantes revelaciones sobre las intenciones de sus seres más cercanos, Walter tomó la decisión decisiva de alterar su testamento y confió su legado a Kylie, una modesta enfermera del hospital. Esta decisión fundamental fue impulsada por la reciente cadena de acontecimientos que revelaron las sombrías motivaciones de su esposa y su cómplice. En una operación rápida y encubierta, Darcy, sintiendo la urgencia de la situación, salió corriendo del salón de belleza para llamar discretamente al notario Tim Iversen al lado de Walter. Su meta, para modificar el testamento en el último momento. Apenas unos momentos antes de que Walter se viera arrastrado a una operación plagada de incertidumbre, la estrategia de Walter era ingeniosamente sencilla. Al designar a Kylie, una beneficiaria aparentemente aleatoria sin vínculos con su riqueza, hábilmente se liberó del peligroso punto de mira de la avaricia de Donna y Jack. Sus represas ya no servirían a sus avariciosos fines. Elegir a Kylie como heredera no fue una decisión tomada a la ligera, pero entre las muchas personas virtuosas que Walter había conocido, Kylie se destacó. Recordó con cariño sus primeras interacciones durante su estadía en el hospital, donde la sinceridad y amabilidad de Kylie le dejaron una impresión duradera. Walter había albergado durante mucho tiempo la pena de no tener hijos, un vacío que esperaba llenar casándose con Donna y abrazando a su hijo Mark como suyo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el comportamiento de Mark se volvió cada vez más malévolo, reflejando los rasgos de su padre biológico, Jack, para consternación de Walter. Muchos habían sugerido la adopción como solución al anhelo de Walter de ser padre, pero él dudó, intimidado por la magnitud de tal responsabilidad y dudando de su aptitud. Fue solo frente a su posible fin que Walter enfrentó la cruda realidad de su existencia. Se dio cuenta de que el legado que deseaba dejar debía ser de benevolencia. Por lo tanto, confió su fortuna a Kylie, con la esperanza de otorgarle la alegría y la seguridad que creía que la riqueza podría brindarle. Sin embargo, el destino dio un giro. Walter no solo sobrevivió a la precaria cirugía, sino que también comenzó un viaje gradual hacia la recuperación, alterando el curso de muchas vidas en el proceso. Kylie entró rápidamente en la habitación del hospital de Walter, su vibrante sonrisa contrastaba marcadamente con el ambiente estéril y sus herramientas de limpieza notoriamente ausentes. «Supongo que debería empezar a llamarlo papá ahora, señor Clark?» bromeó, sentándose en el borde de la cama con una sonrisa juguetona. Walter no pudo evitar comentar sobre su peinado único, aunque se contuvo con tacto. «Esa es la apariencia única que tienes ahí», logró decir, su tono estaba lleno de diversión. Poniendo los ojos en blanco con una risa afable, Kylie respondió, «No agreguemos más comentarios, ¿de acuerdo? Estoy planeando un tinte esta noche para corregir este desastre». Su conversación deambuló a través del reciente torbellino de acontecimientos, una reflexión compartida que trajo tanto consuelo como incredulidad. La estadía de Walter en el hospital se extendió durante los siguientes 15 días, durante los cuales Kylie retomó sus tareas habituales, aunque con una gran cantidad de nuevos pensamientos dando vueltas en su mente. La víspera del alta de Walter, Kylie fue citada por el médico jefe. James le presentó documentos para que los firmara, no para que los explicara. La confusión de Kylie era palpable. «Parece que ya no formas parte del personal del hospital, Rollers», reveló finalmente James. La revelación se desarrolló cuando Kylie se enteró de la solicitud de Walter de nombrarla su cuidadora para la recuperación de su hogar. El contrato que tenía ante ella detallando sus responsabilidades y remuneración la dejó sin palabras. Mientras Walter avanzaba en su recuperación, inició un proceso de divorcio y adoptó una postura firme en contra de ayudar a su hijastro, Mark, luego de otro incidente de conducción bajo los efectos del alcohol. La investigación policial sobre el accidente descubrió un descubrimiento escalofriante, manchas de sangre en el parachoques del coche con ADN que coincidía con el de una víctima reciente de atropello y fuga.
La identidad de la víctima dio un giro inesperado a la historia, revelándolo como el dueño de Mickey, el perro que Kylie había rescatado. Este extraño giro del destino dejó a Kylie contemplativa, maravillándose de los giros impredecibles que podía tomar la vida, guiada por la mano invisible de la coincidencia y el destino. Durante sus visitas a la residencia de Walter, Kylie encontró su papel de cuidadora algo superfluo. Walter era en gran medida autosuficiente y su recuperación avanzaba lo suficientemente bien como para necesitar poca asistencia física. Se hizo evidente que su decisión de contratar a Kylie tenía más que ver con el compañerismo que con el cuidado, un hecho que ambos reconocían en silencio cada noche a medida que se acercaba el momento de partir. «Será mejor que regrese», decía con un toque de desgana. «Mi abuela me necesita». En una de esas noches, una semana después de esta rutina, Walter sintió una conexión y anhelaba un sentido de pertenencia, y tentativamente abordó un tema que había estado en su mente. «Kylie, ¿te importaría si me acompaño contigo esta noche?» «Me encantaría conocer a tu abuela», preguntó, su voz mezclada con esperanzada curiosidad. Kylie, desconcertada por la inesperada petición, vaciló un momento antes de que una sonrisa genuina atravesara su sorpresa. «Por supuesto, Walter. Creo que a ella también le encantaría conocerte», respondió, y la calidez de su voz disipó cualquier incertidumbre restante. Esa velada se convirtió en un recuerdo preciado para Walter, un claro alejamiento del estéril aislamiento de su pasado reciente. La modesta casa móvil de Kylie irradiaba una calidez y autenticidad que encontró profundamente reconfortante. Juntos, saborearon chocolate caliente bajo el cielo nocturno, envueltos en una tranquilidad que Walter se dio cuenta de que había echado de menos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una genuina sensación de hogar, una sensación que durante mucho tiempo había creído perdida para él. Mientras estaban sentadas en la acogedora sala de estar, Mónica, la abuela de Kylie, demostró ser una conversadora interesante. Sus perspicacias y su cálida conducta hicieron que la velada fuera aún más enriquecedora. Después de que Walter compartió sus experiencias, un silencio pensativo se apoderó de ellos. La mirada contemplativa de Mónica insinuaba las ruedas que giraban en su mente. Sintiendo la dirección de sus pensamientos, Walter aventuró: «¿O estás pensando en ella, no?» «Analizale». Mónica levantó la vista con un atisbo de sorpresa en sus ojos. «¿Cómo adivinaste?» Walter ofreció una sonrisa de complicidad. «A veces basta un pequeño empujón para ver lo que tenemos delante». Estaba claro que ambos se sentían atraídos por el recuerdo de Annelies, su inesperado reencuentro en el programa de entrevistas, su papel fundamental al revelar la traición que rodeaba a Walter y la innegable conexión que había resurgido entre ellos en la clínica. En ese momento, Kylie regresó a la habitación con una bandeja de sándwiches en la mano y bromeó: «¿Debería prepararme para desempeñar otro papel en este drama que se desarrolla?» Walter se rió entre dientes y sacudió la cabeza. «Creo que ya nos hemos hartado de mascaradas por ahora, pero mañana me vendría bien tu buen ojo para la moda». Al día siguiente, Kylie, Mónica y Walter se vieron envueltos en una expedición de compras como nunca antes había experimentado Walter. La tienda se convirtió en su patio de recreo, y Kylie y Mónica incitaron con entusiasmo a Walter a probarse una variedad de conjuntos, muchos de ellos muy alejados de sus elecciones de vestimenta habituales. Aunque inicialmente estaba fuera de su elemento, Walter se encontró disfrutando del proceso, animado por las risas y las bromas alegres. Al final, mientras miraba su reflejo transformado y renovado, no pudo evitar sentir que el tiempo pasado en compañía de estas extraordinarias mujeres valió la pena. La invitación de Walter a cenar a Annelies se formuló como un gesto tardío de gratitud, pero el sentimiento subyacente era mucho más profundo. La velada se desarrolló con una suave dulzura, envuelta por el suave resplandor de la luz de las velas y los recuerdos compartidos de encuentros pasados. A medida que avanzaba la noche, Walter, animado por la cálida atmósfera, sugirió en broma: «Guanaliza, ¿crees que podrías leer mi futuro en mi palma? Solo por los viejos tiempos». Annelies, divertida por la petición, tomó su mano entre las de ella y sus ojos escanearon las líneas con fingida seriedad. «Veo una figura solitaria en una playa, perdida en sus pensamientos, el peso de la soledad en su postura», narró con voz suave.
Walter sintió una punzada de melancolía ante sus palabras, pero Annelies continuó. Pero entonces, de la nada, un estallido de alegría interrumpe la soledad, una emboscada juguetona, y ambos caen en la arena. La risa del momento es más brillante que el sol. Sus risas se mezclaron, salvando la brecha entre la broma y el afecto sincero. Unidos como por una fuerza invisible, sus labios se encontraron en un beso que hablaba de una nueva esperanza y de un espíritu reavivado. A raíz de ese beso, Walter y Annelies se embarcaron en un nuevo capítulo juntos, y su conexión se profundizó con cada día compartido. A pesar del paso de los años, su historia de amor apenas comenzaba. Su boda, una ceremonia sencilla pero sentida en el jardín de Walter, fue un testimonio de su viaje, rodeados de amigos y el suave susurro de las hojas. Walter se presentó ante los seres queridos reunidos con un anuncio especial. La multitud guardó silencio con anticipación mientras Walter, su voz teñida de emoción, compartía su anhelo de toda la vida por tener una familia. Su mirada encontró a Kylie, con voz firme y sincera, preguntó: «Kylie, ¿nos honrarías siendo parte de nuestra familia como nuestra hija?». La pregunta quedó suspendida en el aire, un momento suspendido en el tiempo hasta que la respuesta afirmativa de Kylie selló el vínculo de esta familia recién formada. En los días siguientes, Kylie y Mónica establecieron su hogar con Walter y Annelies, y sus vidas se entrelazaron en un tapiz de comidas compartidas, risas y las alegrías y desafíos cotidianos de la vida familiar. Juntos, construyeron un refugio de amor y aceptación, un testimonio de los caminos inesperados que conducen a las familias que elegimos.